¿Qué es una agencia aduanal en México y cuáles son sus funciones y obligaciones? ¿Necesito una agencia aduanal para mi operación de comercio exterior? ¿Cuál es la diferencia entre un agente aduanal y una agencia aduanal? Las agencias aduanales cuentan con expertos que pueden ayudar a facilitar tu operación y a que sea gestionada de la mejor manera posible. En este video te explicaremos qué es una agencia aduanal, cuáles son sus funciones y obligaciones, cómo obtener una autorización para poder operar como agencia aduanal, cuáles son las causas por las que se puede cancelar esta autorización y cómo es que cada agencia puede tener diferentes agentes aduanales. Al finalizar este video, conocerás la importancia que tiene esta figura en el mundo del comercio exterior y cómo pueden ayudar a mejorar y agilizar cada una de tus operaciones. Si estás considerando exportar o importar bienes a México, probablemente necesites contratar una agencia aduanal para que pueda ayudarte a resolver los servicios dentro de las diferentes aduanas de México. ¿Qué es una agencia aduanal? De acuerdo con el artículo 167D de la Ley Aduanera, las agencias aduanales son personas morales autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria, conocido como SAT, para realizar el despacho aduanero de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros. Sin embargo, para la creación de la misma se debe contar con una patente de agente aduanal habilitada. Un agente aduanal es, a diferencia de las agencias, una persona física igualmente autorizada por el SAT, pero mediante una patente aduanal, que es la que le permitirá realizar el despacho de las diferentes mercancías en los diferentes regímenes aduaneros por las aduanas que le fueron autorizadas. Te compartiremos una lista de las agencias aduanales autorizadas por el SAT que podrás encontrar en nuestro artículo. Principales funciones de una agencia aduanal. ¿Cuáles son? Las agencias son profesionales en cada uno de los procesos que deben seguirse en México. Para realizar una importación o exportación, también tienen los conocimientos necesarios en cada una de las leyes que regulan el comercio exterior en nuestro país. En temas de regulaciones, clasificación arancelaria, cálculo de contribuciones y muchas otras. Importar y exportar no es una tarea sencilla, sobre todo porque en cualquier operación se requiere de una patente aduanal, además de los conocimientos en cada una de las leyes, reglas y procedimientos. Como expertos en el campo, la agencia aduanal te puede ayudar a navegar en el mar de regulaciones cambiantes y a comprender las especificaciones de importación relacionadas con productos específicos. Algunas de las funciones que realizan son la clasificación arancelaria de las mercancías, asegurarse de que los productos estén correctamente clasificados para que las contribuciones y regulaciones arancelarias puedan determinarse de acuerdo a la ley. Llenado y validación del pedimento. Toda la información que contienen tus documentos referente a la mercancía, transporte y proveedor deben declararse en el pedimento, un documento difícil de entender y validarlo antes de realizar el despacho de tu mercancía. Para esto, las agencias aduanales cuentan con gran experiencia. Cálculo y pago de las diferentes contribuciones de comercio exterior, como impuestos, derechos y aprovechamientos. Calcular las contribuciones requiere de experiencia y por ello serán estos profesionales quienes se encarguen de realizarlo. Sin embargo, deben mantenerte al tanto de esto y por ello no está de más que conozcas cómo se calculan los impuestos para importar a México. También te compartimos un artículo de esto. Analizan las regulaciones y restricciones no arancelarias que debe cumplir tu producto y te apoyan con el cumplimiento de las mismas. Deberán encargarse de verificar que se cumplan las regulaciones y restricciones no arancelarias como normas de información comercial, normas de seguridad o certificación, el pago de cuotas compensatorias, permisos previos, entre otros. Otra función son los trámites ante las diferentes dependencias gubernamentales relacionadas con el comercio,
El trámite de algunos permisos previos que se requieren son una actividad específica de las agencias aduanales, ya que únicamente ellos tienen los permisos y sobre todo los conocimientos para realizarlo. La revisión ocular de tu mercancía una vez que arriba a la aduana correspondiente. Una vez que tu mercancía llega a alguna de las aduanas mexicanas, debe ser revisada físicamente para corroborar que coincide con la documentación. Esta actividad también es específica de las agencias aduanales. Ellos cuentan con los permisos necesarios para poder realizarlo. Coordinar la logística que requiere el despacho aduanero de tu producto. En todo momento estarán al tanto de tu operación y se encargarán de dar seguimiento a cada uno de los pasos de este proceso, además de que deberán proporcionarte un estatus constante para mayor tranquilidad tuya. Asesorarte en cuanto a leyes y tratados de libre comercio para que conozcas los beneficios que puedes obtener. Proporcionar asesoramiento personalizado a todos los clientes con necesidades legales específicas, específicamente hablando de temas de importación y exportación. Un buen agente aduanal prestará la debida atención a sus necesidades particulares y contribuirá al éxito de tu negocio. Garantizar que la documentación que ampara tu mercancía sea la correcta. Realizan una revisión detallada de cada uno de los documentos necesarios para tu importación para verificar que todos coinciden. Entre ellos está la factura, lista de empaque, conocimiento de embarque, ficha técnica, certificados de origen, permisos previos y muchos otros. Otra actividad son ofrecer otros servicios. Algunas agencias aduanales cuentan con variedad de servicios como paletizado, etiquetado, almacenes, servicios de fletes, entre otros. ¿Cuáles son las obligaciones de tu agencia aduanal? Ya vimos qué hace una agencia aduanal, pero ¿qué obligaciones tiene? Y sobre todo, ¿por qué deberías contar con una? Pareciera que su trabajo es simplemente ayudar al despacho de las mercancías, pero esto no es de ninguna manera una tarea simple. De acuerdo con el artículo 167H de la Ley Aduanera, las agencias aduanales están obligadas a actuar siempre con ese carácter en trámites o gestiones aduanales y no transmitir bajo cualquier título el uso o goce de la autorización. Manifestar en el pedimento que corresponda al número de autorización de la agencia aduanal y el número de la patente del agente aduanal que intervendrá en la operación aduanera. Formar un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos o documentos aduaneros que correspondan con la información transmitida y presentada en mensaje o documento electrónico como parte de sus anexos. Estos expedientes deberán contener el pedimento, así como sus anexos y acuses, y deberá conservarse como parte de la contabilidad por los plazos que establece el Código Fiscal de la Federación. Además, deberán otorgar estos expedientes a los clientes correspondientes a cada operación sin cargo adicional. Aceptar las visitas que ordenen y practiquen las autoridades aduaneras para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones. Cumplir con las disposiciones que regulan y graban la entrada y salida de mercancía del territorio nacional en los términos que establece la ley. También deberán contar y mantener en funcionamiento los mecanismos y las prácticas corporativas para el eficiente desarrollo de las actividades de sus órganos de administración y vigilancia. Deberán cumplir con los demás requisitos que se establezcan en las demás disposiciones jurídicas que apliquen. ¿Cuál es la importancia de una agencia aduanal? Contratar los servicios de una agencia aduanal le brinda muchas ventajas a tu negocio, fundamentalmente por el respaldo jurídico que tendrás durante todo el proceso de importación y exportación. Por otro lado, también tendrás la certeza de que el envío de mercancía se hará en tiempo y forma. Por ejemplo, cuando son ejecutadas grandes transacciones en el extranjero, estos profesionales tienen un rol protagónico, puesto que son los encargados de que se cumplan todas las formalidades y exigencias legales para que las mercancías sean sometidas a un control aduanero.
Lo más interesante de todo es que puedes encontrar agencias aduanales en todas las aduanas del país. Las más importantes son Manzanillo, Ciudad de México y Nuevo Laredo. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la autorización de agencia aduanal? De acuerdo con el artículo 167D de la Ley Aduanera, para obtener una autorización de agencia aduanal se debe cumplir con los siguientes requisitos. Estar constituida como sociedad civil conforme a las leyes mexicanas y con cláusula de exclusión de extranjeros. Declarar que el valor de su activo fijo registrado en su contabilidad sea permanentemente superior a 598,200 pesos. Señalar en su acta constitutiva como objeto social la prestación de los servicios del despacho aduanero de mercancías en los diferentes regímenes aduaneros. Estar conformada por ciudadanos mexicanos y por lo menos por un agente aduanal con patente activa o habilitada. Incluir en sus estatutos sociales mecanismos encaminados a establecer mejores prácticas corporativas que contribuyan a un eficiente funcionamiento de sus órganos de administración y vigilancia, debiendo cumplir con lo siguiente: vigilar la operación de la sociedad para asegurar el debido cumplimiento de la normatividad aplicable, mantener los procesos que permitan contar con una debida transparencia en la administración mediante el manejo responsable de la información financiera y la comunicación entre los socios. Emitir un código de ética que deban observar los integrantes de la sociedad. Tener un procedimiento que contribuya a la continuidad de la sociedad y los servicios prestados ante el retiro voluntario, incapacidad permanente, fallecimiento, renuncia o cualquier separación de alguno de los socios. Asegurar que el modelo de gobierno de la sociedad contribuya al adecuado y cabal cumplimiento de su objeto social. Contar con solvencia económica, capacidad técnica y administrativa para prestar los servicios de despacho aduanero de mercancías. También deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, contar con los medios de cómputo y transmisión de datos enlazados con el sistema electrónico aduanero del SAT y llevar un registro simultáneo de las operaciones. Cumplir con los demás requisitos y condiciones que el SAT establezca mediante reglas. Además, los socios de la agencia aduanal deberán cumplir con lo siguiente: deberán ser ciudadanos mexicanos, contar con solvencia económica, encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Pero ahora, ¿cuáles son los requisitos para que la agencia aduanal pueda operar? Deberán mantener la oficina principal de su negocio dentro del territorio nacional, así como dar aviso de la apertura y cierre de sus sucursales en términos del Código Fiscal de la Federación. Manifestar a las autoridades aduaneras el domicilio de su oficina para oír y recibir notificaciones en la circunscripción de las aduanas en las que ejerza la autorización de agencia aduanal. Y también deberá proporcionarse esta información de sus mandatarios aduanales. Asimismo, deberán dar aviso a las autoridades aduaneras del cambio de domicilio o de la dirección de correo electrónico, aun en el caso de suspensión voluntaria de actividades. Deberán dar a conocer a la aduana en que actúe los nombres de los empleados o dependientes autorizados para auxiliarla en los trámites de despacho aduanal, así como los nombres de los mandatarios aduanales que la representen. Deberán realizar los actos que le correspondan conforme a la ley para el despacho aduanero, empleando el sistema electrónico aduanero y la firma electrónica avanzada o el sello digital que sea asignado por el SAT. Deberán contar con el equipo necesario para promover el despacho electrónico conforme a las reglas emitidas por el SAT y utilizarlo en las actividades propias de su objeto social. Ocuparse también de aquellas operaciones de importación y exportación cuyo valor no rebase al que mediante reglas determina el SAT, en cada una de las aduanas en las que se opere. Utilizar los candados oficiales o electrónicos en los vehículos y contenedores que transporten las mercancías cuyo despacho aduanero promueva ese agente aduanal.
cumplir con el encargo que se le hubiere conferido, por lo que no podrá transferirlo ni endosar documentos que estén a su nombre sin la autorización expresa y por escrito de quien lo otorgó. También deberán dar aviso a las autoridades aduaneras en un plazo no mayor a 10 días contados a partir de que ocurra el hecho. Cuando alguno de los agentes aduanales que la integran tengan parentesco por consanguinidad en línea recta, sin limitación de grado y colateral hasta cuarto grado o por afinidad con el administrador o alguno de los subadministradores de cualquiera de las aduanas en las que opera. En este caso, el agente aduanal que tenga el parentesco antes mencionado se abstendrá de intervenir en las operaciones que la agencia aduanal despache en las aduanas respectivas, desde que ocurre el hecho. Informar también a las autoridades aduaneras en un plazo no mayor a 10 días posteriores a que se realice formalmente el acto, la incorporación y desincorporación de socios de la agencia. Ahora bien, ¿cómo se puede incorporar un agente aduanal a la agencia? Es un trámite sencillo y de acuerdo a la regla 1.12.2 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023, el agente aduanal deberá entregar ante la Oficialía de Partes de la Dirección General Jurídica de Aduanas lo siguiente. En escrito libre deberá manifestar el número de patente del agente aduanal que se incorpora a la agencia. En su caso, número de autorización para actuar en aduanas adicionales a la de su adscripción. Número de autorización de la agencia aduanal autorizada, las aduanas en las que prestará los servicios y la documentación con la que se acredite que la persona que suscribe la solicitud cuenta con facultades para actos de administración. También deberá presentar una copia simple del acta constitutiva de la sociedad civil autorizada como agencia aduanal, en la que se identifique la incorporación del agente aduanal. Listado con el nombre completo, RFC, CURP y dirección de correo electrónico de los mandatarios, empleados o dependientes autorizados del agente aduanal que se incorporen a la agencia. El agente aduanal que se incorpora a la agencia debe contar con poder para actos de administración otorgados por la agencia aduanal. El administrador o la persona o personas que tengan conferida la dirección general, la gerencia o administración de la persona moral, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, así como el apoderado legal de la misma, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que cuentan con solvencia económica. Y ahora, ¿cuáles son las causales que te pueden llevar a la cancelación de tu agencia aduanal? Antes que nada, deberán dejar de cumplir con algunos de los requisitos exigidos para obtener la autorización, que incumpla con alguna de las obligaciones inherentes al ejercicio de la autorización de la agencia o bien no se mantengan los medios de control correspondientes. También cuando deje de ejercer la autorización de agencia por más de 6 meses, salvo que dicha suspensión haya sido autorizada por la autoridad. Que se cancele o extinga la patente del agente aduanal que integran la agencia. En caso de que la integren varios agentes aduanales, solo procederá cuando las patentes de todos se encuentren canceladas o extinguidas. Cuando la agencia aduanal cuenta con créditos fiscales firmes y la autoridad competente declare que hay insolvencia para su cobro o la no localización de la agencia. Y también no estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Para las causales anteriores deberá tomarse en cuenta lo siguiente. Tratándose de las fracciones 1 y 2, se cancelará la autorización si la irregularidad detectada no es solventada dentro de un plazo no mayor a 30 días, contados a partir del día siguiente a aquel en el que se haya iniciado el respectivo procedimiento. Tratándose de la fracción sexta, se cancelará la autorización si la irregularidad detectada no es solventada dentro del plazo de 60 días, contado a partir del día siguiente a aquel en el que se haya iniciado este procedimiento. Una vez cancelada la autorización de la agencia aduanal, no se podrá utilizar para el despacho aduanero de las mercancías. Pero, ¿por qué es importante usar una agencia aduanal para realizar importaciones y exportaciones?
Cada negocio tiene necesidades diferentes, pero si hay algo en lo que coinciden es en la necesidad de evitar sanciones, pérdida de tiempo y dinero por negligencias. Justo por esta razón es indispensable considerar una agencia aduanal para cualquier empresa que quiera evitarse problemas potenciales. A continuación te daremos 9 motivos por los cuales debes contar con los servicios de una agencia aduanal. El primero es el conocimiento en requisitos regulatorios complejos. Algunas empresas no poseen el personal especializado en la materia y con la habilidad de entender las disposiciones jurídicas que rigen el ingreso de mercancías al territorio nacional. Sin duda, es un trabajo de tiempo completo mantenerse al día con la compleja legislación aduanera mexicana. Evidentemente, este es un negocio complejo y los agentes aduanales son la clave para que puedas transitar el proceso de manera segura. Ellos tienen el conocimiento, la experiencia, las redes y las asociaciones para ayudarte a cumplir con tus obligaciones legales al realizar una operación a México. El siguiente son las habilidades para facilitar el proceso de despacho. Los agentes se aseguran de que tus envíos crucen la frontera y lleguen a su destino de forma segura. Tienen los conocimientos para facilitar todo el proceso del despacho de aduanas. El otro es la reducción de los retrasos en el despacho de mercancías. El proceso puede llevar tiempo, especialmente con tantas partes interesadas y regulaciones involucradas. Aquí es donde los agentes de aduanas pueden ayudar utilizando sus amplias redes y su conocimiento del proceso de despacho para abordar los problemas y mantener el proceso en movimiento. Son expertos y pueden identificar problemas potenciales antes de que se conviertan en un inconveniente, sugerir soluciones compatibles y allanar el camino para garantizar que tus productos se despachan en el menor tiempo posible. También se encargan del ahorro de costos innecesarios. Lo que hace una agencia aduanal no es solo gestionar el tema legal, el transporte y administrativo. También se ocupan de mejorar las finanzas de tu empresa, ya que ayudan a evitar costos innecesarios que pueden surgir derivados de regulaciones y de transacciones fronterizas. Otro de los puntos por los que debes contratar una agencia aduanal es el ahorro de costos innecesarios. Lo que hace una agencia aduanal no solo es una gestión legal de transporte y administrativa. Estos servicios también se ocupan de mejorar las finanzas de tu empresa, ya que ayudan a evitar costos innecesarios que pueden surgir de las regulaciones en las transacciones transfronterizas. Como expertos en los requisitos para cada tipo de mercancía, los agentes aduanales pueden ayudarte a evitar costosas demoras, multas, embargo de la mercancía y otras sanciones. Otro punto es la verificación de las declaraciones. Otra cosa a tener en cuenta es que las organizaciones que buscan comerciar internacionalmente son legalmente responsables de todas las declaraciones de aduana preparadas en su nombre. Como las declaraciones defectuosas pueden dar lugar a auditorías, multas e incluso sanciones para tu negocio. Asegurarte de que un agente aduanal autorizado verifique tus declaraciones es una buena forma de evitar problemas legales. El otro punto es papeleo conveniente. Hay que dejar algo en claro. Los cuerpos normativos exigen un agente aduanal. Estos son indispensables para mantener tus operaciones activas. Uno de los puntos fuertes es que las agencias aduanales ya conocen todo el papeleo y saben cómo y a dónde ir. Por otro lado, su conocimiento en la materia prevé que ocurran errores que repercuten fuertemente en la economía de la empresa. También se encargan de la reducción del riesgo de incumplimiento. Cada mercancía recibe una clasificación arancelaria y se dividen en grandes grupos y subgrupos para permitir una correcta y fácil identificación a efectos del cobro de derechos de aduana. En este sentido, el proceso de despacho de aduana presenta algunos riesgos como incurrir en un proceso administrativo en materia aduanera o mejor conocido como PAMA, para aquellos que no están familiarizados con el funcionamiento del sistema. La causa más común es el incumplimiento de alguna regulación o restricción no arancelaria.
Cualquiera que sea el tamaño de los envíos, los exportadores e importadores tienen la obligación de presentar declaraciones precisas y pagar la cantidad correcta de aranceles e impuestos. Hay fuertes multas y sanciones por incumplimiento, por lo que es vital contratar a un agente de aduana. De esta forma no te arriesgarás a pagar altas tarifas, que tu carga sea retenida o al posible embargo de tus bienes. Otro punto es el fácil despacho. Algunas mercancías requieren formas y formatos específicos establecidos por el SAT y otros organismos federales como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Estas mercancías se retienen en la aduana hasta que se cumpla con los trámites y requisitos necesarios para el envío. En este caso, también es ventajoso contratar los servicios de un agente aduanal. Gracias a su amplio conocimiento de las leyes aplicables, reglamentos, tratados y protocolos que son requeridos para el despacho de envíos. El último punto es el cálculo correcto de las contribuciones de comercio exterior. Los agentes de aduanas juegan un papel importante en el cálculo de las contribuciones, además de encargarse de pagar estas mismas en tu nombre. En AduaEasy ayudamos a empresas y personas con toda la asesoría y guía paso a paso para realizar sus operaciones de importación o exportación de forma segura y exitosa. Si tienes más dudas acerca de cómo puede ayudarte una agencia aduanal o estás en busca de una, no dudes en contactarnos.